Perdona, que voy a Perfecto. poner a grabarla. Muchas gracias. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, es oftalmólogo egresado de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América. Hizo oftalmología pediátrica en el Hospital General de México y en el Instituto Nacional de Pediatría con la UNAM en México. Actualmente es el presidente de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro. Aparte de sus múltiples aportes científicos, encabeza a los autores de un libro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía. Y bueno, y como todos sabemos, es uno de los oftalmólogos más queridos y reconocidos por su labor, por su entrega con los pacientes, su gusto por la ROP, los aportes que ha tenido en salud pública en dicho campo. Y quienes lo conocen dicen que siempre carga precisamente con su láser para llegar a los rincones de nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro Ateneo Javeriano. No, pues con esa presentación tan hermosa casi me hace llorar, oiga. No, no, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Realmente, pues soy un apasionado de la retinopatía del prematuro. Creo que desde pequeño, cuando antes de ser médico, me acuerdo que un primo mío me preguntaba en Estados Unidos, ¿usted qué quiere hacer en su vida? Yo, evitar que los niños se queden ciegos. Eso fue antes de ser médico, imagínense. Y pues la vida lo lleva a uno, la vida y Dios lo lleva a uno y le da vueltas. Le contaba ahorita a la doctora Clemencia que yo hice con el segmento anterior, pero mi Dios dijo, no, esto, usted no está dedicado para eso, usted va a hacer es a trabajar es con bebés. Y pues heme aquí, después de unos cuantos años, dedicado a la retinopatía del prematuro, y pues muchísimas gracias de verdad por esta invitación, Tatiana y Clemencia. De verdad, todos los que me conocen me tienen que decir, Pedro, no, no, ese pedestal de doctor no es para mí. Les agradezco mucho esta oportunidad de hacer conocer un poco más de la retinopatía del prematuro y hablar un poquito de lo que es las consecuencias de la prematurez. Vamos a compartir pantalla. Ahora, ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Me Sí, confirman? Pedro, quería preguntarte, ¿te molesta que interrumpamos? ¿Dejamos las preguntas para lo último? Para mí me pueden interrumpir, podemos esperar al final, como ustedes quieran. Yo le digo a todo el mundo que yo soy de lavar y planchar. Yo soy una persona abierta a lo que quieran. Si me quieren interrumpir, me pueden interrumpir. Si metí la pata, se pueden burlar. No tienen ningún problema. Créanme que yo soy uno más de ustedes. Yo no me considero nada, ni más ni menos que nadie. Otro ser humano igual que ustedes, con todo gusto. Si me quieren interrumpir, lo hacen. Bueno, ¿vale? Muchas Gracias. gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces, pues este es el logotipo de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro que tengo el privilegio de presidir en este momento. Eh, Ay, no me pasan las diapositivas. Algo pasa. Ok, listo. Ok. Em, bueno, entonces, vamos a hacer como un recorderis rápido de lo que es retinopatía de la prematuridad, de cosas importantes que pienso que debemos tener en cuenta. Sé que no todos los que están aquí presentes son oftalmólogos, por eso no quiero ser muy técnico en esto. No quiero ser muy técnico, pero básicamente la charla va a lo que son las secuelas del recién nacido prematuro o pretérmino. No tengo ningún tipo de interés comercial con esta presentación. Eh, para comenzar, pues tener claro que la tasa o el porcentaje de partos pretérminos cada día es mayor, sobre todo en nuestros países subdesarrollados y también en los países desarrollados por los embarazos tardíos. Incluso se llega a reportar que en algunos lugares 1 de cada 10 partos puede llegar a ser pretérmino. Y se calcula a nivel mundial que tenemos 15 millones de partos pretérminos al año. Eso es un montón de partos prematuros. Y la prematurez está claramente relacionada con la tasa de mortalidad, la principal la principal relación de mortalidad neonatal, e incluso la prematurez después de la neumonía hasta los 5 años de vida es la segunda causa de mortalidad en la infancia. Desde hace cerca de 20 años se desarrolló el programa Visión 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Básicamente lo que busca este programa es disminuir los casos de ceguera tanto en la población infantil como en la población adulta y detectar aquellos casos de ceguera prevenible o tratable. Sin lugar a dudas, la ceguera infantil está relacionada o tiene una relación directa con la mortalidad infantil y además con el desarrollo socioeconómico, de manera que en los países desarrollados la tasa de ceguera es 0,3
niños ciegos por cada 1000 habitantes, mientras 1000 niños, mientras que en países en vías de desarrollo como el nuestro se eleva la tasa de ceguera a 1.5 niños ciegos por cada 1000 niños. De manera que hoy día se calcula que a nivel mundial, o sea, en el planeta tenemos 1.4 millones de niños ciegos. Eso claramente tiene que reducirse y es absurdo, porque la mayoría de causas son prevenibles. Y la retinopatía de la prematuridad es la principal causa de ceguera prevenible y tratable en los países subdesarrollados como Colombia. En Estados Unidos o en países desarrollados es la segunda causa. Entonces, sí, tenemos que ser conscientes de que tenemos que reducir estas tasas de ceguera. Sabemos que más o menos en bebés menores de 1500 gramos al nacer hasta el 60% de los niños pueden tener retinopatía de la prematuridad. Si bajamos ese peso a menores de 900 gramos, el porcentaje puede subir hasta 90%. Claramente no todos van a requerir un tratamiento quirúrgico ni se van a quedar ciegos. Más o menos el 5% de los niños requieren tratamiento quirúrgico. Actualmente a nivel mundial tenemos más o menos entre 50.000 a 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad y lamentablemente Latinoamérica tiene entre el 30 y 40% de estos casos de ceguera infantil por retinopatía del prematuro. Ojo, eso es sin contar África, y África va a ser la tercera epidemia de ceguera por retinopatía de la prematuridad, porque en la medida que las unidades de cuidado intensivo neonatal en estos países subdesarrollados, en este caso África, comienzan a desarrollarse, a tener los mejores estándares de calidad, pues estos bebés prematuros ya no fallecen, sino que sobreviven. Y a la medida que sobrevivan, pues obviamente se dispara la incidencia de retinopatía de la prematuridad y eso va de la mano con un aumento en los casos de ceguera asociada a esta patología. Para Latinoamérica, como les decía, pues tenemos un porcentaje altísimo y es la principal causa de consulta en centros de discapacidad visual, como sucede en México, Chile y Colombia. Sin lugar a dudas, la retinopatía de la prematuridad requiere de un manejo multidisciplinario. No solamente es el manejo del pediatra y neonatólogo que toma al bebé recién nacido, sino es todo el equipo médico y paramédico, enfermeras, auxiliares, las terapeutas respiratorias, que necesitan conocer el protocolo de manejo de estos bebés prematuros para reducir los riesgos de retinopatía de la prematuridad. Sin lugar a dudas, las unidades de cuidado intensivo neonatal tienen que tener un oftalmólogo entrenado en retinopatía de la prematuridad. Eso ya está por legislación, por normatividad, para que una unidad de cuidado intensivo neonatal en Colombia esté habilitada, tiene que tener un oftalmólogo entrenado en retinopatía de la prematuridad, cosa que lamentablemente todavía no se cumple, porque pues somos desordenados, tristemente, pero eso ya existe la ley y debemos cumplirla. Y ojo con esto, hay que involucrar a los papás. Los papás son fundamentales dentro del manejo multidisciplinario, no solamente durante la hospitalización. Acuérdense que estos bebés prematuros, la compañía de la mamá ayuda a que estos bebés no se estresen, el sentir a su mamá ayuda a que estos bebés ganen peso, que estén mucho mejor. Y obviamente esto nos favorece a nosotros también como oftalmólogos, pero es fundamental el papel de los papás en el manejo ambulatorio. Cuando un niño sale de la unidad de cuidado intensivo neonatal, no se puede perder, y ahí es donde el papá tiene que ser parte del equipo. El papá debe estar comprometido a asistir a los controles por oftalmología, especialmente en aquellos niños que tienen una retinopatía de la prematuridad que requiere una vigilancia, pero no solamente en ese momento, sino que requiere una vigilancia a largo plazo. Estos chiquitos, estos bebés prematuros, hayan tenido o no hayan tenido retinopatía de la prematuridad, necesitan un seguimiento a largo plazo y los papás deben entender y reconocer y ser parte del compromiso de que sigamos estos bebés a largo plazo. Cuando hablamos de la atención del recién nacido, es importante, sobre todo si tenemos pediatras presentes en esta plática, de que es fundamental el adecuado manejo de estos niños en los primeros minutos de vida. Ya existen unos protocolos muy bien hechos, muy bien estudiados, muy bien elaborados, que en la mayoría de las instituciones de nuestro país los siguen, y eso se ve redunda en una menor tasa de retinopatía de la prematuridad. Sin lugar a dudas, la incidencia de retinopatía de la prematuridad es un punto de calidad de atención en el recién nacido prematuro. Y esta atención va desde que el bebé nace en lo que respecta específicamente al uso del oxígeno. ¿Y por qué menciono el uso del oxígeno? Porque sin lugar a dudas, además de la edad gestacional y el peso a nacer, el factor de riesgo más reconocido a nivel mundial
es el oxígeno, la administración del oxígeno de estos bebés. Y hoy día tenemos ya dos patologías totalmente diferentes, una que se llama retinopatía del prematuro y otra que se llama retinopatía inducida por oxígeno. Y estas imágenes que ustedes ven acá, básicamente son casos que he tenido la oportunidad de ver que se sale de lo que es una retinopatía normal. Vemos como estas zonas avasculares con vasos sanguíneos que se extienden hacia la zona isquémica de la retina. Eso no es normal de una retinopatía del prematuro. Estas son retinopatías inducidas por oxígeno y son patologías generalmente agresivas con un comportamiento rápidamente progresivo y que llevan generalmente a un desprendimiento de retina si no se manejan adecuadamente. Entonces, la idea de mostrarles esto es que esto sí existe y que uno como oftalmólogo puede reconocer que estas fotos, estas imágenes nos hablan de que este paciente estuvo mal manejado inicialmente con los aportes de oxígeno. Entonces, ya desde hace mucho tiempo existen unas guías apoyadas por ASCOM, por la Sociedad Colombiana de Oftalmología, por entidades gubernamentales y ONGs, que le dan las pautas a las unidades de cuidado intensivo neonatal, a los sitios de atención de partos, de cómo de manejarse este recién nacido prematuro desde el punto de vista del aporte de oxígeno. Ahora, ¿cuándo tenemos que hacer las valoraciones oftalmológicas para detección o el tamizaje para retinopatía del prematuro? En este momento, las guías para la atención, las guías de atención de la retinopatía del prematuro, elaboradas por la OPS en el 2018, dan como recomendación que se valore todo menor bebé de 2.000 gramos. Yo sé y tengo colegas que dicen, mire, pero es que ponemos a ver a todos los bebés menores de 2.000 gramos, eso es un montón de niños que no necesitan porque no hacen retinopatía. Sí y no. Sí en instituciones que tienen unos estándares de calidad como si estuviéramos en un país desarrollado. Y claramente hay instituciones muy buenas, Fundación Santa Fe de Bogotá, Clínica del Country, qué sé yo, COUS, donde realmente valorar pacientes mayores de 1.500 gramos uno sabe que no le va a pasar nada. Pero es que aquí no sabemos cuál es el caso atípico. Y hay instituciones en las cuales no hay ese manejo idóneo de los bebés. Entonces, por eso, para intentar garantizar que no se nos va a pasar un solo niño que tenga alto riesgo de quedarse ciego, es que debemos valorar a todos los bebés de 2.000 gramos. Y en los programas Canguro, pues valoramos a todos los bebés menores de 2.500 gramos. En programa Madre Canguro aquí en Bogotá, yo llevo trabajando con ellos casi 15 años, tengo mi récord, un bebé de 2.170 gramos que requirió tratamiento láser por una retinopatía de la prematuridad y afortunadamente ese niño se detectó y se trató y hoy día es un niño con una visión normal. Se debe evaluar todo paciente pues, prematuro, menor de 36 semanas, aquellos mayores de 2.000 gramos que a criterio del neonatólogo requieren valoración oftalmológica y el momento en el cual se deben valorar. Hay muchas tablas que le dicen a usted que si es de menor de 30 semanas, menor de 28. Yo siempre le digo a los pediatras y neonatólogos para que estén más tranquilos, veámoslos a la semana, al mes de haber nacido, a las 4 semanas. Eso es un margen de seguridad en donde el niño no se va a complicar y seguramente podemos detectar tempranamente si el bebé se va a complicar o no. Todavía en nuestros países, la gran mayoría de las valoraciones y tamizajes que hacemos tanto en las unidades de cuidados de intención neonatal como en los programas Canguro es presencial por el oftalmólogo. Aquí es unas imágenes de cómo hago yo esa valoración. Yo considero que un bebé prematuro se puede evaluar adecuadamente sin necesidad de blefaróstato y tampoco utilizo identación escleral. Hay escuelas, sobre todo en Argentina, que es por protocolo el uso del identador escleral. Yo pienso y lo hemos hablado muchas veces con la doctora Natalie Sharpak del programa Madre Canguro, que hemos promocionado esto de no utilizar blefaróstatos, sobre todo que entender que el blefaróstato y el identador escleral genera dolor. Y un bebé que ya está ambulatorio de pronto no tiene tanto problema, pero un bebé que está en una unidad de cuidado de intención neonatal, que está inestable, ¿sí? Pues yo no puedo ir a meterle un blefaróstato y para eso pullarle el ojo para que haga un reflejo oculocardíaco y se descompense ese bebé. Entonces yo generalmente le digo en las unidades a donde yo voy, mire, yo valoro al bebé, así esté descompensado, no me importa. Yo generalmente lo logro valorar y es una valoración rápida, ver el polo posterior, ver que el bebé no tiene enfermedad plus y lo hago delicadamente y eso no va a afectar la estabilidad hemodinámica del bebé. Hoy día existen
muchos equipos, cámaras retinales que nos permiten o que nos permitirían, porque aquí casi no contamos con eso, nos permitirían hacer telemedicina. Realmente yo creo que es parte del futuro que tenemos el manejo de la retinopatía de la prematuridad, son las imágenes diagnósticas, las retinografías. En esta diapositiva vemos lo que es el gold standard para toma de imágenes de retinopatía de la prematuridad, que se llama la REDCAM. Y en este caso es la REDCAM 3, que tiene la posibilidad de hacer angiografía. Esto es el futuro de la retinopatía de la prematuridad en cuanto a tamizaje y seguimiento de estos recién nacidos prematuros. ¿Por qué? Porque en la medida que estamos utilizando medicamentos como los antiangiogénicos que nos dejan zonas avasculares y que requerimos vigilar esas zonas avasculares en el tiempo, necesitamos hacer angiografía. Y la mejor forma de hacer angiografías en estos bebés prematuros es a través de un tipo de una cámara retinal como estas. Entonces tenemos este ejemplo que aquí en la fotografía de aquí abajo, uno ve esta fotografía a color y si uno estuviera haciendo la oftalmoscopia uno ve, pues sí, mire, casi no tiene enfermedad plus, tiene una cresta y gruesa, pero realmente pues no, se ve como tranquilo, diría uno, desde el punto de vista subjetivo del evaluador. Pero al momento de hacer la angiografía vemos una gran actividad neovascular en el borde de crecimiento retiniano que indica o que nos sugiere que este paciente esté tratado con láser. Lo mismo sucede en esta fotografía de la derecha. Es una fotografía de un paciente tratado con antiangiogénico y si vemos en la diapositiva, en la imagen, hay muchos puntos hiperfluorescentes que nos dicen que hay actividad neovascular en esa retina y que tenemos que estar pendientes o que se está reactivando de pronto esta enfermedad y que hay que tratar al paciente pues para que no vaya a progresar y generar un desprendimiento de retina. Hay otras cámaras como esta que estamos viendo acá, el Optus. Esta es una cámara mucho más, que da un mucho mayor campo de visión en la fotografía. Lamentablemente no tiene angiógrafo, sin embargo es un muy buen equipo. Miren que se logra ver casi toda la retina en una sola foto. Entonces también es un equipo maravilloso para poder hacer seguimiento en este tipo de pacientes. El problema tanto de la Redcam como el Optus es el costo. Son equipos exageradamente costosos, entre 120.000 a 150.000 dólares, y obviamente las instituciones de nuestro país no le dan la plata a uno para que compre un juguete para tomar fotos a los recién nacidos prematuros, pero tenemos que educar a esas instituciones, al sistema de salud, de que necesitamos de este tipo de equipos para poder hacerle seguimiento a los recién nacidos prematuros con los tratamientos que estamos haciendo actualmente, que ya veremos más adelante. Hay opciones un poco más económicas. Este es un desarrollo que hicieron un par de amigos argentinos, la doctora Gabriela Seidman, que es la que está en la fotografía, y el doctor Guillermo Monteoliva. Este es un equipo que básicamente lo que es un soporte para el teléfono inteligente, a través de lo cual podemos tomar imágenes y fotografías del fondo de ojo, que son las imágenes que ustedes están viendo aquí a la derecha. Esas son fotografías tomadas por mí utilizando un teléfono inteligente. Algo es algo. Podemos hacer esto, incluso actualmente estamos, pues Guillermo Montoliva está cerca a hacer una publicación respecto a la probabilidad de hacer una herramienta de telemedicina con imágenes de teléfonos inteligentes. Y les adelanto algo, la sensibilidad y especificidad que logramos es casi el 85%. O sea, no es súper alta, pero al menos se puede hacer algo, sobre todo en sitios remotos donde no tengamos una cámara retinal, pero si un teléfono inteligente, pues que todo el mundo tiene ahora un teléfono inteligente, sobre todo aquí en Colombia, que hay más teléfonos que población en este país. Uno de los aportes más importantes que se hicieron para la guía práctica de retinopatía de la prematuridad de la OPS publicada en 2018 es este semáforo. Este semáforo fue desarrollado por la doctora Claudia Zuluaga en Cali. Ella es tal vez la persona de mayor experiencia, de mayor compromiso con la retinopatía del prematuro, es una mujer brillante y desarrolló este semáforo que a mí me parece extremadamente práctico para que todo el mundo lo entienda, desde el auxiliar, la enfermera, el pediatra, el neonatólogo y obviamente los oftalmólogos que trabajemos con prematuros. Y básicamente es cuando tenemos que hacer el seguimiento al bebé cada tanto. Entonces en la zona verde estamos, que hay que verlo a las 2 semanas, la zona amarilla que hay que verse semanalmente, la naranja cada 3, 4 días y la roja que es cuando ya tenemos una indicación terapéutica. Entonces ustedes pueden
los pediatras y médicos tener esta guía o en las unidades de cuidado intensivo neonatal para saber, bueno, el doctor dijo que tenía retinopatía en zona 2, estadio 3, sin plus, entonces, ¿cuándo debe venir? Aquí. Entonces, para estar pendiente de que esos bebés sean valorados. ¿Cuándo debemos tratar? Repito, no me quiero meter en la parte técnica porque no todos los que estamos acá son oftalmólogos y menos dedicados a retinopatía de la prematuridad. Pero básicamente esto es lo que los casos que se deben tratar, se denomina como retinopatía tipo 1, estos tres en negro, que son las retinopatías como más agresivas y que requieren tratamiento. Aquí en rojo está un aporte que se hizo a la guía básica de la OPS por el grupo de expertos latinoamericanos. Y está en rojo, lo pongo en rojo porque se sale de lo que se considera que se debe hacer en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos teniendo casos atípicos. O sea, tenemos casos que no se presentan en Estados Unidos, en Europa. Y entonces estos casos en donde en teoría no requerían tratamiento, que son retinopatías muy periféricas en la retina, pero que pueden hacer estadios 3 con enfermedad plus, pues requieren tratamiento con láser. Y tal vez el niño no se vaya a quedar ciego con un tipo de retinopatía de estas, pero sí puede haber una atracción retiniana que deje una visión subnormal, que es lo que estamos hablando en esta charla. Cuando ya sabemos que un paciente requiere un tratamiento quirúrgico tenemos dos opciones, o ponerle antiangiogénico o ponerle láser. Cuando tenemos un caso como el de esta fotografía, que es una enfermedad agresiva, pues se recomienda el uso del antiangiogénico, ya vamos a ver las indicaciones, o cuando es una retinopatía como esta, más periférica, lo que hacemos es colocar láser, que es lo que hacemos en esto, todos estos punticos blancos son los disparos de láser en la retina vascular, y esto lo que busca es hacer una cicatriz de esa zona vascular para que se quite el estímulo que está generando toda la retinopatía del prematuro. Estas fotografías nos muestran cómo es el comportamiento típico del tratamiento y regresión de la retinopatía de la prematuridad con un tratamiento láser. Observamos acá cómo se aplican los disparos de láser. En este caso, yo le puse láser posterior a la cresta, se llama eso. Normalmente eso no se hace, solo se coloca en la retina vascular. Pero en este caso que está levantada la retina, yo le pongo a este tipo de paciente láser por detrás de la cresta. Aquí vemos cómo se comporta la retinopatía a los 15 días. Hay una franca regresión. Aquí todavía ustedes logran observar que hay una proliferación vascular, más que fibrosa vascular o neovascular a la cavidad vítrea. Y como al mes y medio ya hay una regresión completa con una cicatrización y ya sin neovasos. Ese es el comportamiento normal del láser. Y desde más o menos el año 2008 se comenzaron a utilizar los antiangiogénicos para el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad. Si recordamos, los antiangiogénicos, el bevacizumab se utiliza para el tratamiento de cáncer de colon. Posteriormente en oftalmología, los retinólogos lo comenzaron a utilizar y se sigue utilizando para retinopatía diabética, degeneración macular de tipo húmeda, con muy buenos resultados. Y desde el 2008 se comenzó a utilizar los antiangiogénicos para intentar detener la progresión de estos neovasos que generan la proliferación y obviamente el desprendimiento de la retina. Realmente los resultados que se han tenido con este tipo de tratamiento son espectaculares. Todavía no están aprobados, todavía sigue en fase 2 de estudio por la FDA. Tal vez el más estudiado de todos los medicamentos es el bevacizumab, que es el que observamos acá, es el BIT-ROP, es el estudio que se maneja en la FDA. El ranibizumab también se ha utilizado. El estudio que se está llevando es el Rainbow. Básicamente la diferencia entre los dos es que el bevacizumab nos da un mayor tiempo de acción, cerca de 3 semanas es el tiempo de vida media del bevacizumab, se encuentran en niveles intraoculares, mientras que el ranibizumab solo tiene 7 días. Otro medicamento que se utiliza, no tanto aquí en Colombia, yo no sé que alguien lo esté utilizando para retinopatía en Colombia, es el aflibercept, pero en México sí lo están utilizando, ya que allá tienen prohibido el uso del bevacizumab en retinopatía del prematuro. Entonces ellos están utilizando el aflibercept y aparentemente tienen muy buenos resultados también para el manejo de estos bebés. Cuando se indica el uso de los antiangiogénicos, hay una vasta discusión a nivel mundial, porque ya muchos oftalmólogos lo utilizan de rutina.
Yo personalmente creo que puede llegar a ser el futuro del tratamiento en retinopatía de la prematuridad, pero hay muchos, no detractores, pediatras, neonatólogos, que consideran que puede ser peligroso la inyección del antiangiogénico en la cavidad vítrea. Igual debe haber paso al torrente sanguíneo. Generalmente cuando se inyectan estos bebés que es entre la semana 34 y 37, muchos de los órganos blancos no se han terminado de formar, hay vascularización activa. Entonces, interrumpir la vascularización de esos órganos blancos pues podría generar, obviamente, consecuencias a mediano o largo plazo. Incluso para hay un artículo de canadiense que hablaba de que había mayor incidencia de retardo del neurodesarrollo, pero realmente eso no es cierto. Realmente lo que se ha visto es que son medicamentos bastante seguros. Repito, ya llevamos 15 años a nivel mundial utilizando los medicamentos y las publicaciones cada vez son más serias en decir que no hay una consecuencia con el uso de estos medicamentos. Sin embargo, para el momento, sobre todo aquí en Colombia, que todavía no tenemos aprobado por el INVIMA el uso de estos medicamentos, y a nivel latinoamericano las indicaciones de las guías son estas: enfermedad agresiva, que es la más urgente de todas, la retinopatía tipo 1 en zona 1, zona 2 posterior, que es cuando es muy posterior y falta muchísima retina por formarse. Cuando tenemos una pupila amiótica, es decir, que la pupila no se dilata, muchas veces sucede eso porque hay una enfermedad plus y hay una congestión de los vasos iridianos que no permite que las gotas dilaten la pupila. Y si a usted no le dilata la pupila, pues obviamente no puede ver la retina que vaya a colocar el láser. Si logra ver que el paciente tiene una enfermedad plus, pues inyéctelo. Es la forma de manejarlo para evitar que el bebé se quede ciego. Cuando hay hemorragia vítrea, pues porque tampoco vamos a poder ver la retina avascular donde tenemos que hacer el tratamiento. Cuando el bebé tiene una mala condición sistémica que no va a tolerar una sedación, una anestesia general para aplicar el láser, pues obviamente en esos casos se requiere el uso del antiangiogénico porque se puede colocar incluso con anestesia tópica o con una sedación muy leve. En México incluso solo con anestesia tópica los inyectan y pues obviamente es mucho menos complicado para un bebé que está inestable hemodinámicamente. Y la otra indicación es cuando obviamente no hay disponibilidad de láser, que era lo que me pasaba a mí en Neiva, pero aún así les pedía que por favor me dejaran inyectar, me decían que no, preferían remitirlos. Entonces decían, pucha, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero cuando uno no tiene láser y ve un bebé que está mal hemodinámicamente y que no lo pueden remitir, pues inyéctelo para evitar que ese bebé se quede ciego. Y este es el comportamiento que tendría un tratamiento con el antiangiogénico. Aquí observamos un paciente con una retinopatía en zona 1, con una enfermedad agresiva. Vemos aquí está el nervio óptico, aquí está la retina muy pegadita, casi no tienen 30% de retina. Se observa ya una proliferación fibrovascular en el borde de crecimiento retiniano, una hemorragia vítrea, un bebé que se va a poner malo rápidamente y se va a quedar ciego pronto. Se inyecta a las 48 horas. Hay una clara respuesta donde ya no observamos una enfermedad plus, está muy controlado. Ya miren que esa proliferación que había acá en esta fotografía de la derecha, miren que como ya comienza a haber una regresión y como una semana después prácticamente es como si el niño no hubiera tenido enfermedad y estuviera solamente con una vascularización retiniana incompleta, lo que antes llamábamos inmadurez retiniana. Entonces realmente el consenso es que este medicamento actúa prácticamente como un milagro. Es increíble la respuesta tan radical que tiene esta enfermedad cuando se usan los antiangiogénicos. Y bueno, entonces ya llegamos hasta el tratamiento, ya evitamos que el niño se quede ciego, ya no se le desprendió la retina, pero esto de la retinopatía de la prematuridad va mucho más allá, el bebé prematuro tiene muchas más consecuencias a corto, mediano y largo plazo desde el punto de vista visual, y es lo que nos centra en esta charla, lo que es visión y prematurez. En esta diapositiva vemos un resumen de lo que puede afectar al bebé debido a su prematurez. Repito, la causa más frecuente de ceguera infantil en nuestros países subdesarrollados es la retinopatía de la prematuridad. En países desarrollados es la atrofia óptica, pero en general esto puede pasar en cualquiera de nuestros pacientes prematuros. Uno de los términos que se están reforzando cada vez más en la oftalmología pediátrica, en la neurooftalmología, está el término de discapacidad visual cortical. Estos niños que han tenido una lesión neurológica por su prematurez, llámese lesiones hipóxico-isquémicas, la leucomalacia periventricular que vemos en esas resonancias de estos bebés prematuros, estos chiquitos que han tenido hemorragias intraventriculares, sobre todo las gigantescas, o la encefalomalacia, incluso las hipoglicemias que hacen estos recién nacidos, sí pueden llevar a un daño neurológico a nivel de la corteza occipital. Y obviamente, si mi televisor está dañado, por más que mi antena esté buena, pues no vamos a tener una buena imagen
y pues esto nos va a llevar a un deterioro visual. Vamos a tener también alteraciones del disco óptico. Cuando tenemos una discapacidad visual cortical pura, es que en teoría el ojo y el nervio óptico y las radiaciones están sanas y tenemos la lesión cortical, pero también tenemos que tener una pérdida visual retrogeniculada, y aquí es cuando va a haber un daño axonal difuso, vamos a tener atrofia óptica, una hipoplasia del nervio óptico, un aumento de la excavación, que es lo que observamos en esta fotografía a la derecha, que es un paciente prematuro con una excavación aumentada y un deterioro del campo visual asociado a su prematurez. Pero este daño del campo visual no solamente es por la parte neurológica, también es por la destrucción que hacemos los oftalmólogos de la retina. Y esto es lo que intentamos evitar utilizando los antiangiogénicos. Cuando tenemos muy poca retina, tenemos una enfermedad agresiva, no queremos hacer láser porque va a pasar esto. Esta es una foto del doctor Elizalde, que es un doctor mexicano que tomó unas fotografías espectaculares. Estas son unas fotografías mías. Observamos cómo este es un paciente que tenía una retinopatía en zona 1, se le hace láser, hay una gran destrucción de tejido retiniano, una cicatriz extensa de 360 grados, que lo que va a causar es un campo de visión tubular. Entonces, realmente el niño va a estar en una limitación visual bastante importante. Y en algunos casos puede pasar esto como observamos en esta fotografía, que es un disparo de láser en el área foveolar. Lamentablemente pasó esto, este paciente inicialmente fue un paciente mío, después fue tratado y tenemos esa secuela de una lesión por láser en el área foveolar. Y esto también es importante que lo voy a mencionar más adelante, y es que esa destrucción masiva o extensa de tejido retiniano va de la mano con miopías magnas, miopías altísimas. Digamos, esta niña de la fotografía a la derecha hoy día tiene una miopía de -14 y tiene apenas 4 años, perdón. Entonces son niños que van a tener unas miopías severísimas que obviamente te van a poner en riesgo su visión y la integridad anatómica de la retina, pues porque con esas miopías es muy probable que vayamos a tener problemas más adelante. En cuanto al estrabismo, los niños prematuros también tienen una mayor incidencia de estrabismo. Hay que recordar que los recién nacidos tienen derecho a desviar sus ojitos hasta el 6º mes de vida, pero esa desviación debe ser intermitente, o sea, no debe ser permanente, debe ser ocasional, que es como la fotografía que observamos acá. Es normal que el niño tuerza sus ojitos mientras logra tener un adecuado control neuromuscular. Pero en estos niños prematuros sí hay un aumento de la incidencia de estrabismo. Normalmente en una población normal o niños a términos, la incidencia de estrabismo es de 3.5% aproximadamente, mientras que en los niños prematuros eso se dispara hasta un 12% de la incidencia de estrabismo. Puede ser estrabismos convergentes. Recordar que los estrabismos divergentes especialmente son sugestivos de lesión neurológica. Entonces son pacientes que si asociada a su prematurez tiene un estrabismo divergente, pues seguramente son niños que tienen un problema de control neuromuscular y de retardo del neurodesarrollo. Algo cada vez más frecuente en la población normal, que son las ametropías, especialmente las ametropías miópicas o defectos refractivos miópicos. También hay un aumento de la incidencia de defectos refractivos en los recién nacidos prematuros o pretérminos. Esta imagen quiere mostrar es que además de que el niño, lo que la sabia y popular expresión colombiana de tras de cotudo con paperas. Entonces, si yo tengo un bebé prematuro, un niño pretérmino, si estos niños que están expuestos ahora por la mala costumbre de exponerlos a dispositivos electrónicos, llámese computador, tablets, que es lo que observamos acá, ¿sí? Eso favorece todos los oftalmólogos pediátricos del planeta tenemos claro que eso favorece la miopización de los niños. Entonces, si a estos niños los exponemos a malos hábitos de uso de dispositivos electrónicos, estamos favoreciendo aún más la miopización. La miopía de una población normal a término es más o menos la incidencia de 1.8%, mientras que con los niños prematuros se dispara casi al triple, 5.5% de miopía. También hay una mayor incidencia de hipermetropía y de astigmatismos elevados, de manera que las ametropías de los niños prematuros que ameritan el uso de corrección óptica se dispara cerca de un 30%, mientras que en la población normal es del 12 a 14%. Claro que estos son valores hasta antes de la pandemia. Lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años es que se han disparado las incidencias de
la incidencia de efectos refractivos con necesidad de corrección óptica, y yo creo que es en parte por el abuso de tecnologías asociadas a la pandemia. Y como les mencionaba ahorita, esos pacientes que han tenido retinopatías graves, sobre todo en zona 1, que es la más posterior de la retina, con tratamientos extensos, llevan a una miopía severa, y la tasa de miopía en esos pacientes se dispara hasta un 52%. Esto es para recordarles a los que no son oftalmólogos la importancia del área foveolar. Recordemos que la fovea es donde logramos ver 100%. Entonces, este puntico acá, en todo el centro de la mácula, esa es mi fovea, ahí justo en el centro. Y hoy día tenemos la oportunidad los oftalmólogos de tener unos equipos maravillosos. Eso es un espectáculo del otro mundo que se llama la topografía óptica coherente u OCT, que nos hacen estos cortes de la retina espectaculares, se nos permite ver el área macular, se ve la depresión foveolar, se ven todas las capas de la retina. Eso es una cosa maravillosa. ¿A qué voy con esto? A la importancia que representa la fovea para la visión, y en los niños prematuros entonces tenemos problemas. Este es un estudio muy bonito del 2020 hecho en el hospital de Boston. Aquí hay Noches alguien. buenas. Hola. Alguien me habló, pero continúo. Entonces, este es un estudio del hospital de Boston, infantil de Boston y de Harvard, en donde hicieron un estudio para ver cómo era el comportamiento anatómico de las máculas y de las foveas de estos niños prematuros. Entonces, aquí este grupo azul, usted ve la depresión foveolar normal de un paciente que no es prematuro, que no es pretérmino. Este es el verde de un niño que sí es prematuro, pero no tuvo retinopatía de la prematuridad. Y vemos cómo se va engrosando esta parte de la región foveolar, de las capas de la retina se están volviendo más gruesas y se va perdiendo esa como profundización, esa hundimiento de la región foveolar se va perdiendo en estos bebés. Aquí estos son bebés que tuvieron retinopatía de la prematuridad no grave, y vemos cómo cada vez están más gruesas las capas de la retina y cómo se pierde esa depresión foveolar, y finalmente llegamos a los casos de retinopatía grave, que es este caso, donde hay un claro engrosamiento y pérdida de la depresión foveolar que va de la mano con visión subnormal. Entonces, estamos llegando a ese punto de que logramos tomar imágenes de la fobia para ver cómo en la prematurez se ha visto comprometida o cómo compromete esa región foveolar, y obviamente eso nos da la explicación de por qué un niño, a pesar de que no se le desprendió la retina, cursa con visión subnormal en el mediano y largo plazo. Tenemos casos de regresión espontánea, pacientes que tenían retinopatía de la prematuridad, se les dieron de alta, se fueron, se perdieron y regresaron a los años, como es este caso de este niño. Observamos en la fotografía a la derecha cómo hay una proliferación fibrosa en el vítreo con una banda traccional. Aquí lo que estamos viendo es la región macular traccionada. Vemos cómo los vasos están como jalados hacia la periferia temporal, y eso genera algo que se llama un dragging macular. Y obviamente eso, al distorsionar toda la estructura anatómica de la mácula y de la fovea, pues nos lleva a un deterioro de la visión de este paciente. Anteriormente, ya que sepa, no hay ningún lado aquí en Colombia o en Bogotá que se utilice la crioterapia. Esa fue la primera opción terapéutica que se tuvo para retinopatía de la prematuridad. Esa es una sonda de frío que se pone transescleral. O sea, usted pone la sonda sobre la esclera, aprieta el botón y eso pues obviamente quema a través de frío. Y era lo que se tenía, y muchas veces se utilizó muchísimo para retina, para manejos de desprendimiento de retina, de desgarros, etc. En los niños prematuros tratados con crioterapia, los que no son oftalmólogos y los que son oftalmólogos acá, acuérdense que se pueden ver estos niños con estas lesiones, como vemos esta niña acá, que parecen unos pterigios, y esto no se denomina pterigio, sino pseudoterigio, y eso es causado por la quemadura térmica en la superficie conjuntival. Y esas lesiones pueden ser tan severas como observamos este niño, que tiene una gran fibrosis conjuntival, y en el fondo de ojo de este paciente vamos a observar cómo hay unas quemaduras extensas, incluso en esta fotografía inferior a la derecha se ve una quemadura del área macular. Lo que pasa es que con esta crio, si no se manejaba adecuadamente, las lesiones eran muy extensas y no había como un adecuado control de eso. Obviamente aquí hubo un error en el manejo del crío, pero pues este paciente quedó
con una visión subnormal asociada pues, a esa quemadura del área macular. Con el uso de los antiangiogénicos hemos visto que estos medicamentos no es que son mágicos en la respuesta inicial, pero también tienen sus implicaciones. Estos pacientes tratados con antiangiogénicos pueden quedar con unas zonas avasculares donde no hay retina. Al inyectar el antiangiogénico se interrumpe la vascularización normal de esa retina y pueden pasar meses, incluso años, sin que se vascularice la retina. He reportado casos de hasta 12, 14 años de zonas avasculares después de una inyección de antiangiogénico. En esta fotografía o en esta diapositiva les muestro un caso de un paciente que me llegó a mi ANEIVA con 8 años, con 8 años, tenemos el polo posterior, se ve muy bonita su retina atrás, pero hacia la periferia vemos como hay un borde donde se interrumpió el crecimiento de la retina y toda esta zona, que era la zona vascular, se sufrió un proceso de degeneración fibrosa, con degeneraciones que se llaman tipo látiz. Ustedes ven aquí, estos se ven unos huecos en la retina que obviamente ponen en riesgo la integridad anatómica de esa retina, que se desprenda la retina. También observamos en esta fotografía inferior a la derecha cómo hay unos cambios fibrosos por debajo de la retina. Sabemos que es por debajo porque aquí está el vaso sanguíneo y debajo se ven todas estas como lesiones blanquecinas fibrosas que están debajo de la retina. Ese paciente yo lo pasé a cirugía para cerrarle esos agujeros con el miedo de que se le fuera a desprender la retina. Y el comportamiento de estos pacientes es totalmente atípico. Se le abrió este agujero, imagínense qué susto cuando a mí me llegó ese paciente como al mes y medio y yo le vi ese agujero y me tocó volverlo a pasar, hacerle láser 360 grados para evitar que esa retina se desprendiera. ¿A qué voy con esto? A que estos pacientes con zonas avasculares que se trataron necesitan un seguimiento a largo plazo. Si eso no se vasculariza, hay que tratarlo para evitar que nos lleguen con ese tipo de lesiones, Este es otro ejemplo, un paciente que vi hace poquito, hace como 2 meses, también un niño de 7 años que lo habían inyectado y llegó a mis manos después de 7 años y vemos como el niño tiene unas cataratas bilaterales. No puedo decir que sean causadas por el antiangiogénico, pero es muy probable que tengan relación. Y a nivel del fondo de ojo, este niño tenía en el área macular, si ven esto blanco, es como una nata pegada y fibrosa, es una membrana epirretiniana densa, gruesa, que en la tomografía, que no la puse lamentablemente, está distorsionada totalmente la anatomía de esa mácula. Y en la periferia también vemos cómo hay una fibrosis difusa, extensa, incluso traccionando el vítreo. Y eso también, obviamente este niño que tiene 7 años hoy día, tiene un futuro bastante incierto respecto a cómo se va a comportar esta retina futura y tiene en riesgo perder su visión a pesar de que se trató inicialmente con el antiangiogénico. Actualmente la recomendación del seguimiento de estos pacientes que hemos inyectado es que se les haga un control semanal hasta las 52 semanas de edad gestacional corregida. Y a partir de ese momento uno tiene que evaluar si el paciente y los papás, por eso hablaba de que fueran equipo, van a ser juiciosos con el seguimiento. Si estamos en una ciudad intermedia, donde el paciente es un paciente prematuro de una región lejana, 5 o 6 horas, mi paciente yo lo manejé con una inyección de un antiangiogénico y le veo que tiene una zona vascular y yo no puedo garantizar que este niño vaya a regresar a los controles, pues lo que tengo que hacer es hacerle un tratamiento con láser para asegurarme que esa zona vascular va a estar cicatrizada y que no se va a reactivar la enfermedad. Una vez se ha controlado la enfermedad de estos chiquitos, se debe vigilar a los 3 meses, a los 6 meses, al año de vida y de ahí en adelante una vez al año hasta los 7 años. Ese es el protocolo que se utiliza en retinopatía. Yo personalmente en los pacientes prematuros y no prematuros prefiero verlos cada 6 meses hasta que cumplan 4 años, que es cuando se presentan todas las cosas graves y que tenemos la oportunidad de rehabilitarlos. Con el láser también podemos tener secuelas a largo plazo. Estos son casos de imágenes de pacientes que fueron tratados y quedaron con zonas avasculares. En esta fotografía superior a la derecha, lo que observamos es la huella de láser y en la periferia, esta es la base del vítreo jalando la retina, empujando la retina. Entonces son casos que también podrían tener complicaciones, hacen a veces hemorragias, estos vasos sanguíneos de acá, como el que observamos aquí en la fotografía, por la tracción pueden desprender, jalarse y desgarrarse y producir una hemorragia vitrea. O hay casos como el de esta fotografía de abajo de un colega que hacía un tratamiento
no tan cristiano, llamémoslo así, y es que hacía tratamientos en la retina vascular y me dejaba la retina avascular sin tratamiento. Esto pues va en contra de los estándares de manejo del paciente prematuro. Obviamente son bebés que tienen que hacerse un seguimiento e incluso hacerles tratamiento complementario. Y recordar que todos estos pacientes que lamentablemente nos lleguen ciegos, que nos lleguen con visión subnormal, pero sobre todo los ciegos, que todavía tenemos muchos niños ciegos en nuestro país, merecen una rehabilitación visual. Los niños en condición de discapacidad visual somos nosotros, somos la sociedad los que le tenemos que dar las herramientas para que puedan explorar el mundo. A mí por eso me encantó esta foto. Una niña leyendo el braille y tocando el planeta. Ellos tienen que poder comerse el mundo. Es la sociedad la que tiene que darle las herramientas a estos chiquitos para rehabilitarse y poder tener una calidad de vida. Puse unos ejemplos de algunas instituciones que son expertas en el manejo de estos niños. Todavía necesitamos replicar más estas instituciones, sobre todo en regiones apartadas de las ciudades grandes de Colombia, pero pues tenemos que rehabilitar a estos chiquitos, no los podemos dejar tirados a su suerte. Para recordar, entonces, queridos amigos, el prematuro es prematuro para toda la vida, eso no se quita, ¿sí? El prematuro tiene sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es importantísimo, y esto lo sabemos todos los que nos quedamos bien educados, de que es fundamental la historia clínica. Yo siempre debo interrogar en un niño cómo fue el embarazo de la mamá, si fue prematuro o no fue prematuro, con cuánto pesó. Eso es algo que siempre debe hacerse en la historia clínica de un niño. Recordar que estos niños requieren un seguimiento a largo plazo. Todos los bebés pretérminos requieren un seguimiento a largo plazo porque tienen secuelas visuales por su prematurez, porque tienen secuelas por su tratamiento de la retinopatía. Y recordarles a todos los pediatras que estén acá, que nos colaboren a los oftalmólogos, incentivando hábitos saludables del uso de dispositivos electrónicos en los niños. Antes de los 2 años no deben usar dispositivos electrónicos. Después de los 2 años, máximo 1 hora, máximo, idealmente no. Y favorecer las actividades al aire libre. Eso es fundamental para reducir la tasa de miopía, no solamente en la población pretérmino, sino también en la población a término. Les agradezco muchísimo por este tiempo. Esta es la página de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro. Es una página creada por el doctor Alejandro Vázquez, que fue nuestro presidente fundador. Es una página maravillosa donde tiene una gran cantidad de recursos, de artículos, fotografías, ayudas para los padres, para que nos eduquemos en retinopatía de la prematuridad. Muchísimas gracias. A ti, Pedro, mil gracias. Súper la charla, es evidente la dedicación y experiencia, además el gusto por la ROP, y es el momento de hacer preguntas y aprovecharlo, tanto los que están en nuestro campo de oftalmología como los pediatras que sé que nos están acompañando. Pedro, yo quiero hacerte una pregunta, no sé si te entendí bien y quiero aclarar. Eh, Entendí que los niños prematuros pueden hacer excavaciones de nervio óptico por inmadurez. No, son los niños prematuros que tienen lesión neurológica, que pueden tener daño axonal difuso y aumentar la excavación por eso. Sí, no tanto glaucomatosa, sino es más por el daño axonal, o sea, por el daño de la retrogenicular. Entonces pueden tener excavaciones aumentadas y atrofia óptica o hipoplasia también del nervio óptico. O sea, sería Básicamente eso. un diagnóstico diferencial en glaucoma. Total, total. En paciente pediátrico con excavación aumentada, ¿no? Yo soy un Sí, defensor, yo soy muy de la clínica en el que creo que a veces exageramos con buscar tanto glaucoma en los niños, está bien, pero claramente hace parte de la historia clínica que si yo tengo un niño prematuro o pretérmino y en la exploración oftalmológica le veo una excavación aumentada, tengo que ir a interrogar si el niño tiene alguna lesión neurológica, ¿no? O gracias, al Pedro. menos orientar a los papás, oiga, a su bebé lo ha visto algún neurólogo y pasa, tal vez aquí en Bogotá no tanto, es que nosotros aquí en Bogotá estamos acostumbrados a ver pacientes con manejo multidisciplinario más o menos idóneo, pero en ciudades secundarias no pasa eso, créanme que no pasa eso. Entonces uno como oftalmólogo, entonces, o un pediatra que sea juicioso haciendo un fondo de ojo y vea una excavación aumentada, dice, oye, ya tu bebé es prematuro, ¿lo vio un neurólogo pediátrico? No, tome, papá neurología. Yo siempre los envío.
Doctor, hola, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, Rafael, pues de la Javeriana, también residente de oftalmología. Yo quería preguntarle en su experiencia, digamos, en nuestra población, ¿cómo ve, digamos, las recidivas tardías con el uso de antiangiogénicos? ¿Si se comporta de forma similar o en su experiencia cómo se ha comportado el tema del uso de antiangiogénicos y las recidivas tardías en ROP? Pues mire, realmente yo no tengo tanta experiencia como Claudia Zuluaga en el uso de antiangiogénicos. Ella tiene muchos más años de experiencia. Yo llevo apenas como unos 3 o 4 años inyectando pacientes. Antes me daba mucho temor. Hasta que me lancé al agua, dije, no, sí, mire, no tiene lógica hacer láser en estos chiquitos. Eh, eh, yo, por ejemplo, solo tuve un caso mío de un paciente manejado con ranibizumab que se intentó reactivar y finalmente no se reactivó. El consenso de los expertos es que hay mayor recidivo, recurrencia con el ranibizumab que con el bevacizumab. Eso es la percepción de los expertos. Y aquí en Colombia, realmente los que yo he visto, esos dos casos que mostré en las imágenes, que son casos que me llegaron de 7 y 8 años, no los traté yo. E incluso no sé quién los trató. Lo que sí sé es que no tuvieron un adecuado seguimiento. Entonces, la tarea o el mensaje para ustedes, los que se están formando como oftalmólogos, es que si yo tengo un paciente con antecedente de prematurez y la mamá me dice, no, lo operaron, sí, yo tengo que revisar ese bebé muy bien revisado y tengo que ver esa periferia retiniana y ver si se vascularizó o no se vascularizó esa retina cuando lo inyectaron. Y en teoría, uno debe, si usted algún día se encarga de una unidad de cuidado intensivo neonatal, yo generalmente le digo a los neonatólogos, tiene que garantizarse el seguimiento del paciente ambulatorio. O sea, el paciente tiene que salir con la cita dada para que lo vea oftalmología. Es un paciente que no se puede perder. Y si usted está en una ciudad intermedia y no garantiza el seguimiento de ese paciente, entonces trátelo. O por ejemplo, tengo un paciente ahorita en Corpas, sí, que es un niño rural, sí, con una retinopatía con alto riesgo de que requiera tratamiento, un niño de 850 gramos, y no lo van a dar de alta. ¿Y qué es? No, es con vida, una cosa así. No me lo sacan. Se queda aquí hasta que yo vea cómo le va a ese bebé. Y garantizar que ese bebé no le va a progresar la retinopatía. ¿Ve? Entonces, ¿saber cuánta es la recurrencia? No tengo una estadística de eso, pero cada vez estamos tratando más pacientes con antiangiogénico. Ojo, yo soy de los que intento ser muy mesurado. No podemos tratar a todos los pacientes. O sea, uno tiene que ser muy mesurado en lo que está haciendo. Realmente, cuando uno se complique con un paciente de un antiangiogénico, ahí lo va a recordar el resto de su vida. Entonces, cuando yo tengo una justificación clara del uso del antiangiogénico, lo utilizo. E idealmente le tomo imágenes. Esa vaina, mira, aprendan a tomar imágenes con los celulares. Sí, porque ese es el respaldo médico legal que usted va a tener el día de mañana de que este paciente, sí, tenía una enfermedad agresiva y que me tocó ponerle el antiangiogénico. Entonces, pues, todavía no sabemos bien. A veces sucede de cuando hay recidiva es que fue mal inyectado, porque a veces no tiene una técnica ideal o no adecuada. Entonces, sobre todo cuando el paciente no mejora, usted debe sospechar que de pronto hubo un error en la técnica cuando lo inyectaron. Por eso hay que vigilarlo a las 48 horas, no esperarse a las 3 semanas siguientes a ver cómo le fue al chino con la inyección. Usted a las 48 horas tiene que ver a ese bebé que inyectó, a ver qué le pasó. Listo, doctor. Y lo otro que quería preguntarle es cómo, qué opina, cómo cree que se va a comportar el uso también de antiangiogénicos, pues para zona 3 pues porque realmente hoy en día casi toda la literatura va orientada como a polo posterior, zona uno, zona 2 posterior, pero pues Lo que, realmente la tendencia o lo que uno ve pues, también en los estudios es que en zonas más anteriores pues se comporta bastante bien, pero pues es más anecdótico. mire, yo sé que hay oftalmólogos acá en el país que tratan pacientes en zona 3 con antiangiogénico. Yo no lo recomiendo, porque pues sencillamente no lo recomienda la guía. Yo soy de las personas, como buen oftalmólogo, que soy obsesivo. Yo digo que para eso se hicieron los protocolos, para seguirlos. Y si hay una recomendación de expertos que le dice utilice el antiangiogénico en este, en este, y en este, y en este caso, pues haga caso. Por eso un grupo de expertos se reunió, le echó cabeza y dio esas indicaciones. No se ponga a jugar es que es su vida profesional también. Si a usted se le complica a ese paciente, se va a meter en un problema, el berraco, ¿sí? Y no hay justificación. Y vuelve y juega, hágale a su paciente lo que usted le haría a su propio hijo. Si yo tuviera un paciente con una retinopatía en zona 3 y cuento con láser, le pongo láser.
¿Por qué? Porque yo sé que le va a ir perfecto a ese paciente y no vamos a tener ninguna complicación. El láser es una muy buena herramienta. Sí, claro, tiene sus peros, pero el láser en zona 3 va perfecto, perfecto. La pérdida del campo visual es mínima. Yo con esta narizota que me mando, tengo menos campo visual que un bebé que fue operado de retinopatía en zona 3. Eso no, tiene más campo visual el que yo por mi narizota. Entonces no le va a pasar nada. Y le va a ir muy bien con el láser. Entonces, no hay que desechar el láser mientras no se tenga certeza de la seguridad de los antiangiogénicos y que tengamos aprobación internacional y nacional del uso de los antiangiogénicos. Hay que cuidarse. Listo, muchas gracias, doctor. Con gusto. Doctor, buenas noches. Yo soy Natalia, también residente de la Javeriana. Quería Hola. preguntarle con respecto a lo que nos estaba comentando de la aplicación de la inyección de antiangiogénico, ¿qué otra recomendación especial nos daría? Pues además, obviamente, de tener en cuenta pues, la pars plana en los bebés de 1.5, 1.4 milímetros. O sea, además de tener en cuenta las mediciones, ¿alguna otra recomendación en cuanto a la aplicación, el procedimiento como tal, para intentar disminuir esos casos que nos comentaba de pronto de regresión o de que pues no está bien tratado con el antiangiogénico? Yo no me metí en esa parte en la charla, pues porque no quería hacerla tan técnica por lo que habían pediatras y neonatólogos, sino pues, no era el objetivo, precisamente meter en esa parte técnica. Mira, básicamente la inyección, ustedes tienen personas expertas, Tatiana lo sabe hacer, el doctor Camilo también lo sabe hacer. Lo importante es, primero, hacer cada ojo con un procedimiento aparte. O sea, nunca, ¿sí? Utilizar, no cambiar las cosas. O sea, uno hace el procedimiento, hace el lavado quirúrgico, campos estériles, todo como si fuera el ojo derecho. Y después desechas todo y vuelve y te lavas y lavas al paciente como si no lo hubieras tocado. Eso es tal vez lo primero, porque si le llegara una endoftalmitis, que sea en un solo ojo, no en los dos ojos. ¿Sí? Entonces, claramente, esas tal vez son las principales recomendaciones. En cuanto a la dosis, pues es la dosis que ustedes ya están utilizando allá en San Ignacio. Yo sé que ustedes allá manejan más que todo ranibizumab. Yo diría que el único truco es que cuando uno empuje el émbolo de la jeringa, deje que salga y no permitir que quede aire, porque es que ahí es la embarrada. Cuando uno lo hace a la carrera, yo le digo a mis residentes, del afán solamente quedan las metidas de pata. Entonces hay gente que se mete rápido a hacer un procedimiento, sí, y por eso mete la pata. Tómese su tiempo, coja la jeringa, véala con calma, vea que salga el líquido, no deje que el émbolo se le vaya para atrás, sí. Y si usted inyecta bien a 1.5, 1.2, 2 milímetros, acuérdate que tiene una retina vascular, pues idealmente debe ser a 1.2, 1.5. La orientación siempre hacia atrás, llevando el ojo para evitar de pronto una lesión del cristalino. Pero pues realmente hasta el momento yo no he tenido ninguna complicación, gracias a Dios. Y yo creo que las complicaciones muchas veces es por correr. Si uno no corre, realmente rara vez uno se complica. Del afán, solo quedan las metidas de pata. Eso es tal vez un mensaje muy importante para ustedes como residentes. Y en cuanto a la recurrencia, pues ni idea, pues que eso depende de cada paciente. Tú lo inyectas y lo tienes que vigilar. Y a veces esas zonas uno se vasculariza, eso depende del paciente. Uno no puedes predecir cómo se va a vascularizar esta retina. Pues de ahí la importancia de hacer el seguimiento semanal de esos pacientes inyectados. Estás en silencio, pero te entendí que gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo realmente, yo me formé en México, yo seguía ya también los pacientes con optos y si es posible, en algunos casos hacerle la fluoroangiografía. Y bueno, aquí en Colombia no lo he visto, pero sí allá en algunas ocasiones vi la reinyección de antiangiogénico. ¿Qué opinas de eso? Mira, obviamente, si yo tengo un paciente zona 2 posterior o más posterior, o sea, para los que no son oftalmólogos, cuando tengo muy poquita retina, inyecté al paciente y se me reactivó y no he llegado a la zona 2 anterior, pues reinyéctelo. O sea, no le va a hacer daño, ¿sí? Y estamos evitando hacerle láser. Yo sí me he vuelto, yo antes era un defensor a ultranza del láser, pero yo sí ahora viendo esas miopías altas, y es que ustedes como retinólogos no les toca vivir lo que nos toca a los oftalmólogos pediátricos con esas miopías severas intentando que el chino vea.
Entonces, les toca como retinólogos manejarle la miopía, o la rehabilitación visual nos toca a nosotros. Entonces, yo sí soy un defensor de que si no está más allá de la zona 2 anterior, si está en zona 2 anterior, láser, de Claro. una. No tengo bronca, póngale láser, no se ponga a inyectarlo, póngale láser. ¿Para qué se pone a jugar otra vez? De pronto el chino tiene una sensibilidad menor a la respuesta al antiangiogénico, entonces ¿para qué le puede inyectarlo otra vez? ¿Para qué lo arriesga? Para después terminar en otro procedimiento y en láser, póngale láser, si está en zona 2 anterior o más anterior. Pero si es posterior, claro que le intentaría otra vez la inyección. Muchas gracias. Con También gusto. por la recomendación de los usos de dispositivos que creo que a nivel nacional nos falta un poquito más de difusión con respecto al uso de celulares y tablets para niños que cada vez se ve con mayor frecuencia y creo que sí, por parte nuestra es nuestro deber la educación para los papás y cuidadores de estos niños. Todos tenemos que educar, todos los oftalmólogos. Es más, su familia, Mm. sus sobrinos. Mire, yo en los últimos 2 años, yo había leído eso en la literatura médica, en los últimos 2 años, 5 niños con endotropia asociada al abuso de dispositivos electrónicos. 5 niños con endotropias de 35 dioptrías, 3 de esos yo los venía viendo y estaban derechos. Se le chuequeó el ojo a punta de dispositivo. Y eso, miopías por montones. Miopías estamos viendo por montones asociadas al uso de dispositivos. Entonces hay que educar a la gente que claramente eso no es para los niños chiquitos y que Y hay no, que reducir el uso. y no solamente por el tema mecánico y oftalmológico, sino por el contenido, ¿no? No, total, Saber total, qué total, tan total. ¿Hay más preguntas para que aprovechemos a nuestro experto invitado? Bueno, doctor, dirá tan intenso, pero es que quería hacerle una pregunta, me llamó la atención. De pronto, pues la forma, digamos, de evaluar a los chiquitos me parece algo, pues, digamos, innovador para lo que sí acostumbrado a hacer. De pronto el no uso del blefarostato y el no uso del indentador. Digamos, ¿qué tips técnicos tiene usted de pronto para estar tranquilo que alcanza a revisar la zona 3 del chiquito? Mira, eso se llama experiencia. Obviamente, yo no le voy a pedir a usted que en un mes esté siendo experto en valorar a un paciente sin blefaróstato. Y para alguien que está comenzando, o sea, de por sí es difícil ver a un bebé prematuro. Sí, eso obviamente es difícil. Entonces, alguien que no tiene un entrenamiento, pues inicialmente lo idóneo es hacerlo con blefaróstato. Le facilita el 50% del proceso. Sí, haga de cuenta que el blefaróstato es como la capsulorhexis para el que está comenzando a hacer faco. Si usted hizo bien la capsulorhexis, le fue bien. Si usted tiene un blefaróstato, ya se le solucionó la mitad del problema. Pero en la medida que usted lo sepa hacer, es muy sencillo. Realmente, créame que yo ya antes cargaba mi bléfaro por si acaso. Ahora ya nunca uso bléfaro, nunca. Yo llevo 10 años sin usar un blefaróstato. Trucos, siempre guante de látex. Con vinilo, nitrilo, olvídese, esa vaina se le resbala y es imposible que usted le abra los dedos a la hendidura palpebral al bebé. Yo lo que hago es apretar el margen palpebral e irme hacia el fondo de saco y se abre como si fuera un blefaróstato. Es increíble, realmente. Y obviamente es secar. Yo siempre digo, seque con un papel, con Kleenex, secar, porque si no se le resbala el párpado. Y cuando usted lo sostiene, ya le abre. Cuando quiera lo entreno. Eso es realmente es muy sencillo y además es muy práctico. Si uno lo pudiera hacer, imagínese usted cuando va a ver 35 chinos, ¿sí? Llevarse 35 bléfaros estériles, todo lo que significa ese proceso administrativo de los bléfaros estériles. Y no era como antes que agarraban un bléfaro y lo metían en un líquido y se lo metía al siguiente chino y después otra vez al siguiente. Ahora con este bicho uno no puede hacer esas vainas. Le toca tener usted un bléfaro estéril por cada niño. Ahora en Estados Unidos, y estamos en un país subdesarrollado, en Estados Unidos usted tiene bléfaros desechables, hasta lentes desechables para valorar a los bebés, ¿sí? Pero aquí en Colombia pues no podemos hacer esas vainas. Pero realmente el con dedos es muy sencillo. Y un buen truco, además de saber abrir la hendidura palpebral, es rotar al bebé. Los bebés tienden a mirar hacia el frente, ¿sí? Ellos no lo miran todo el tiempo a usted. Entonces cuando usted rota al bebé, el bebé mira hacia el frente y usted pone el lente a 90 grados de la superficie ocular y ahí alcanza a ver la periferia muy bien. Un truco es eso. El otro truco, cuando yo estoy viendo la retina nasal, para yo saber que estoy bien en periferia, no tengo por qué ver la papila.
O sea, mi lente se llena con la imagen de la retina y no tengo que ver la papila. La papila tiene que estar fuera de la visión del lente. Y cuando estoy del lado temporal y lleno el lente con la imagen de la retina, no debo ver la mácula. Si yo no estoy viendo la mácula y estoy viendo esa transición entre la retina roja y grisácea, estoy entre zona 2 y zona 3. Y estoy seguro que estoy periférico. Si veo mácula o si veo papila, estoy muy posterior. Básicamente esos serían los trucos. Listo, pues muchas gracias. Muy chévere la charla y pues, no, pues chévere si nos da de pronto un tallercito ya. Por ahí habíamos hablado con Tatiana de ir a hacer Bienvenido. un taller con teléfonos inteligentes y de pronto podemos hacerlo con Canguro, que los autoricen y pueden ir de pronto. Fundación Madre Canguro son muy queridos. Allá Sí, van los residentes de Fundonal, van los residentes de Samaritana. Para mí sería un placer que pudieran acompañarme, aunque sea un mes, un martes en la mañana a rotar para que vean cómo veo los bebés prematuros ahí en Fundación Madre Canguro. Generalmente veo 20, 22 bebés. Además para que sea, mire, este man hace esto así. Y con todo cariño. Allá siempre estoy dispuesto. Tatiana tiene mi número, la doctora Clemencia, el doctor Camilo. Entonces me pueden llamar si les autorizan, con todo cariño. Yo soy puertas abiertas para educación, lo que ustedes quieran, con todo cariño. Creo que muchas muchísimas gracias. gracias. Esperamos vernos por allá entonces. Y hacemos lo de la toma de imágenes con teléfonos inteligentes, que eso es una Es lo machera. que tenemos pendiente. Muchas Sí. gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pedro, yo creo que no hay más preguntas, pero definitivamente agradecerte por esa bondad con nosotros, por esa generosidad con tu conocimiento y pues extenderte una invitación a que San Ignacio y la Javeriana es tu casa, que seremos también muy felices de tenerte allá algún día, que nos acompañes en un día académico, por ejemplo. Estaremos muy complacidos de tenerte. Mil gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Clemencia. No, y mi corazón javeriano late fuertemente, obviamente. Y además no puede ser, será todo un placer poder ir allá y compartirles de algo de mi experiencia, pues porque seguro que les va a ser útil, segurísimo. Yo a todo lo que se mueva le tomo imágenes, le tomo fotos, entonces estoy seguro que les puede servir y chévere, y lo que necesiten, siempre dispuesto para poder colaborar. Les agradezco muchísimo de verdad esta oportunidad. Recuerden que los niños son el futuro de esta vida, entonces tenemos que seguir luchando por esos chiquitos, ¿vale? Muchísimas gracias nuevamente, Pedro, y gracias a todos por la asistencia. Entonces, lo contactaré Eso. Una feliz posteriormente. noche. Igualmente. Gracias. Hasta Chao, luego. Pau. Chao, chao. Hasta Chao. luego.